adoración, con panderos, con danzas. Entonces empezamos a ver poco a poco que ella fue muy útil cuando estaba en la presencia del Señor. Pero cuando ella se desconectó, se rebeló. Entonces, funcionaba muy bien conectada, pero desconectada no funcionó bien al grado de que ella dijo: ¿acaso Dios no habla por medio de mí? Y empezó a menospreciar al varón, al decir a Moisés, a quien estaba con ellos. Entonces, uno de los ángulos que no estaban muy bien en cuanto a ella, pero Dios la usó. Entonces, gracias. La profetisa Débora, otra profetisa. Es decir, que en el transcurso del recorrido bíblico vamos a ver personas que Dios usó y eran mujeres. Es decir, Dios ha utilizado a muchas mujeres y cada una de ellas nos da un enfoque muy interesante, ya lo va a ver. Jueces 4:5, Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel, tenía la autoridad para juzgar situaciones en Israel. Entonces, dice ahí, y solían sentarse bajo una palmera de Débora entre Rama y Betel. Y dice, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que juzgara los casos. Entonces, aparte de tener autoridad, tenía unciones que le llegaban. Recuerde que en el antiguo pacto la unción no permanecía, el espíritu venía sobre, se habilitaban las personas, pero no habitaba el espíritu de Dios. Hasta que el nuevo pacto el Señor nos concedió que Cristo habite en nosotros, nos concedió que el Espíritu Santo habite en nosotros y nos permitió que el Padre habite en nosotros. Entonces, vemos acá que ella nos da una característica muy interesante. Profetiza y habla de victoria y participa en la batalla. No solamente trae el mensaje, sino que aparte de traer el mensaje, ella misma estaba trabajando, creyéndolo a Dios en el mensaje que Dios le había revelado. Y hay detalles en cuanto a Débora. El nombre de Débora significa abeja, habla de la miel, y donde hay miel, miel es revelación, pero la abeja no trabaja sola, trabaja en equipo. Entonces, y dice, cuando usted va a ver la raíz de Débora, numeral 1682, nos habla un movimiento ordenado. Aparte de que era una profetisa, había un correr ordenado. Dice que va en pos de la visión que Dios le da. Características que voy a tratar de ir rápido. Abeja productora de miel. Entonces, cuando habla de abeja, recuérdese usted que la miel abre ojos. ¿Se recuerda cuando aquel hombre cogió la vara y probó la miel? Se le abrieron los ojos y hubo una gran victoria. Entonces, cuando hablamos de miel, hablamos de revelación. Y características de ella, no anda sola, es un enjambre. Oye y actúa. Y la Biblia dice que la fe lleva obras. Y una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, habla de alguien que tiene mensaje, lo aplica, ella misma está ahí y opera y va en pos de lo que le están enseñando. Ahora, voy a ir adelantando poco a poco. Ya van 6 minutos y quiero correr este mensaje bastante rápido. El primero, la profetisa Hulda. La Biblia dice, Segunda de Reyes, entonces el sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán, Asías, se dirigieron al barrio de Nuevo Jerusalén a consultar a la profetisa Hulda. Ahora, aquí vemos ya algo muy interesante, que hay un grupo de sacerdotes. Fíjese. Y es muy interesante porque, ¿sabe usted que en el tiempo pasado, en el pacto pasado, anulaban mucho la función de la mujer?
Es más, a la mujer no la dejaban entrar al templo, la dejaban afuera en los atrios. Quien vino a redimir a la mujer fue Cristo Jesús, al grado que se rodeó de un montón de mujeres que le seguían y le servían. Entonces, vemos acá que está ella, Hulda. Ella era esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Anán, encargado. Mire usted qué privilegio tenía. Dice, hijo de Anán, el encargado de guardar la ropa en el templo. Entonces era un servidor del templo y ella era profetisa. Y quiere decir que trataba con las vestiduras de los que se ponían traje en el templo. Y ahí nos da otra enseñanza, pero no nos vamos a ir por esa enseñanza porque podríamos hablar acerca de la administración por ahí. Segunda Reyes 22:16 dice, esto dice el Señor, traeré desastres sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, y todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Ella habló, pero habló conforme a la palabra. Lo que les vino a hablar, profetizó, pero apegado a la palabra y que había de cumplirse. Entonces, ella habla y nos vemos ahí un punto que rompe atmósferas de prostitución y de generación. El tiempo estaba muy malo, muy difícil, el pueblo se había apartado y se estaban haciendo cosas que no eran buenas. Sin embargo, ella viene a volver a establecer un orden, o a través del mensaje viene a dar la luz de que había que ordenar. Entonces, destruye la inmoralidad, usted la puede estudiar específicamente a ella, y hay detalles interesantes en cuanto a esta profetisa. Se basa en la palabra escrita. Cuando habla, estaba apegado a lo que está escrito, pero se estaba haciendo un rema. Recuerda que la palabra rema significa la palabra que se hace vida en el momento. Que en el momento se le hizo vida y en ese momento el Señor se la dio por su espíritu. Entonces, las características en cuanto a su participación. Los sacerdotes empiezan a enseñar de nuevo. Se había parado de enseñar. Los sacerdotes en el templo habían dejado de estar enseñándole al pueblo la palabra. Y cuando vino este mensaje, vino a sacudir, vino a ordenar vidas, y aparte motivó que la gente que no estaba participando participara. Entonces, ahora, mire el punto. Estoy hablando de profetizas, pero para marcar lo que es en sí el prototipo de la iglesia profética. Mire pues, ya me faltan poquitos. 4. La profetisa que era esposa del profeta Isaías. Y no le dice el nombre. No, que fíjese que dice el texto Isaías 8:3, y dice, y me llegué a la profetisa, dice la versión, y dicen algunas. Sin embargo, dice una versión, me acerqué a mi esposa. Puede buscarlo. Aquí está en la traducción viviente, lo pone, y en otras dice, después me acosté con mi esposa. Era normal, era su esposa, pero era una profetisa. Y ella quedó encinta, quedó embarazada y dio a luz un hijo, y el Señor me dijo cómo le pusiera. Pero aquí hay una relación dentro de un profeta y una profetisa, pero resulta que está usando es a la profetisa, y le ponen el nombre de Maler Shalal Hasbaz, pero era de acuerdo al mensaje que Dios quería traer. Entonces resulta que esta es la esposa profetiza, la esposa de Isaías, aparte que él era profeta. Entonces la mujer, esta Shalal, Maher Shalal Krashbaz, está diciendo un mensaje, que el enemigo se ha apresurado. Fíjese, y dice al botín rápido, dice será presa. Entonces, lo que estaba hablando ella era en cuanto a un cumplimiento que había a acercarse, y iban a sitiar, iban a hacerle la guerra al pueblo de Dios, y traía un mensaje profético. Entonces, son detalles que de pronto quizás usted no muchito le mira,
pero solo lo estoy poniendo porque quiero enseñarle algo. Entonces, ofrecen las aguas de Siloé, pero el pueblo no quiso atender el mensaje. Es decir, estaban ofreciendo cubrir al pueblo en medio de su situación. Sin embargo, el pueblo no quiso que fuera puesto en un orden, en una cobertura, en un orden apropiado, y rehusó. Entonces, como consecuencia fue de que vino el nombre que le pusieron a su hijo. Y entonces lo que iba a pasar, que iban a perder riquezas, iban a ser conquistados, iba a haber confusión religiosa, y pasaron muchas cosas en cuanto a esa profetisa cuando habló la esposa de Isaías. Ahora, ya me falta uno. Y de las 5 quiero sacar una estructura. Entonces, la profetisa Ana. Y aquí en Lucas aparece otra profetisa. Dice Lucas 2:36. En el templo también estaba Ana. ¿Y qué dice? Una profetisa, muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Ya se quedó sola muchos años, se hizo viejita y ya servía a su edad avanzada en el templo. Sin embargo, esta mujer tiene características, porque su nombre es Gracia, y fue una de las mujeres que cargó al Señor. Fíjese, y ella profetizó del mismo Señor Jesús cuando lo llevaron al templo. Entonces, conoce los tiempos de su venida. Ella, por el Espíritu, como también Simeón, habían sido avisados por el Espíritu Santo que ellos iban a ver al Señor. Entonces, hay 5 niveles acá que los que quiero ver, que usted le va a poner atención a cada uno de los 5. Tome sus notas, que es importante. Ella se congrega. Fíjese, ella profetiza, pero es una gente que se congrega, que sirve en el templo, en vigilias y en oraciones. Es una mujer consagrada. Tiene detalles. Sirve, ayuna, ora y predica, enseñaba. Ahora, ¿de qué queremos hablar? Para ver una estructura de lo que estamos hablando, del prototipo de la estructura. Tenemos a María, a Débora, a Hulda, esposa de Isaías, y Ana. Ahora, de aquí nos da una estructura muy, muy interesante en cuanto a ver a lo profético. Una, fluye en la alabanza. Es decir, que hay una atmósfera donde hay un movimiento de profecía en alabanza, en la danza y cantos de victoria y de liberación. Débora está trabajando en un avivamiento donde Dios está glorificando. Hulda habla de la palabra, apegada a la palabra, y es doctrina. Entonces vemos a la esposa de Isaías pronosticar, ella profetizó. Y Ana habla de la parucía, la manifestación de Jesús. Entonces una iglesia que tiene movimiento carismático definitivamente va a ser una iglesia que va a fluir en alabanza y va a haber mensaje profético. Va a haber avivamiento, es decir, una persona que va a fluir en los dones tiene que estar avivada. Va a tener que moverse en la esfera del avivamiento. Es una persona que si profetiza, está adoctrinada. Hay personas que por falta de doctrina dicen cosas que no son. ¿Verdad? Por ahí me acuerdo hace años que por ahí alguien dijo en cierto lugar, jo, feliz Navidad, dice el Señor, dice, hermana. Entonces, es decir, que nosotros tenemos que tener que cuidar. Una persona que va a traer un mensaje definitivamente no va a contradecir la Biblia. El Espíritu, si es Espíritu de Dios, va a ser para edificar, exhortar, consolar en un orden correcto. Ahora no estamos en el tiempo de la gracia, no va a traer juicios. Estamos en tiempo de gracia.
estamos en el año favorable del Señor, donde por su misericordia Él sigue rescatando y salvando personas. Entonces el mensaje profético no viene para destruir, no viene para dañar, pero viene en un movimiento donde hay alabanza, donde hay adoración. ¿Se recuerda cuando un profeta dijo, tráiganme un tañidor? Que tocara un instrumento y luego tocando el instrumento vino el Espíritu y profetizó. Entonces vemos que se acompaña tanto el mover profético, en medio de la alabanza, en medio del avivamiento, en medio de la doctrina, hay un mensaje profético. Cuando hablamos de un mensaje profético podemos hablar del don de ciencia y el don de sabiduría. Uno que se va al pasado y puede traer cosas y revelar cosas del pasado, y otro que se puede ir al futuro y anunciar cosas del futuro. Pero de eso lo van a estar marcando otra vez los hermanos de discipulado, que uno de estos martes va a estar designado para dar 4 temas y se va a rumiar los mensajes que ya se dieron hace tiempo. Entonces yo al rato me reúno con el hermano encargado. Pero entonces vemos aquí que ya hay una estructura dentro de lo que podemos ver un movimiento. Ahora, un detalle. Está la palabra profética que alumbra el lugar oscuro, y eso lo he escrito. Eso es como es. Pero el que interpreta o el que trae, hay margen a error porque hay humanidad. Es decir, que en un momento dado alguien puede chanflearse, fíjese usted, y por eso necesitamos la unción del Señor para saber que es el Señor. Que es el Señor el que nos está hablando a nosotros. Entonces hay niveles proféticos. Entonces, uno es el espíritu de profecía. Otro es el don profético. Y otro es el oficio profético. Entonces, cuando estamos hablando del espíritu de profecía, la promesa basada en la palabra es escrita. Es decir, lo que está escrito. Don profético es que alguien en un momento dado, si le dieron el don, hay unción, se la activa, va a profetizar. Pero ese es un don, y el hecho que tiene un don no quiere decir que es profeta. Hasta la burra rebuznó, no rebuznó, ¿verdad? Profetizó. Y le habló a Balaam, pero después volvió a rebuznar. Es decir, mire, si viene una unción, hasta los burros hablan. Ya. Entonces, es cuestión de que estemos enfocados a saber en qué estamos y entender los niveles de las atmósferas del movimiento de los espíritus proféticos. Entonces, el don profético, cuando estamos hablando del don es para edificar dentro de la congregación. Es decir, viene un don y el don va a ayudar a edificar dentro de la congregación. Ese es un don, pero es muy diferente a lo que ya es un oficio profético. Oficio profético. Es decir, ya cuando estamos hablando de un oficio profético, estamos hablando ya de atmósfera espiritual. Fíjese, hombre que tiene llamado ministerial profético. Muy diferente a alguien que profetiza. En él se mueve normalmente el espíritu de la profecía. Se mueve en sus distintas formas. Entonces, estamos empezando a ver algunos detalles. Llevo 20 minutos y voy bastante bien, gracias a Dios. Entonces, el espíritu de profecía. Apocalipsis. Entonces caí a los pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Ahora, hermanos que poseen ¿qué? El testimonio. Hermanos con testimonio de Jesús. Y luego dicen, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí está hablando ya del espíritu de la profecía. Si usted lee otra versión, dice, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús, dice la parte final de otra versión, la traducción viviente. Entonces,
Cuando estamos hablando, Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito sobre él. Es decir que todo lo que se escribió en él, él lo cumplió. Todo lo profético se cumplió en él. Toda la profecía del antiguo pacto, de lo que se habló, se cumplió en él. Entonces estamos hablando cuestiones que ya están escritas. Ahora, veamos otro detalle. El espíritu de la profecía es el cumplimiento de la palabra escrita. Palabra escrita, palabra escrita. Entonces, cuando estamos hablando de ese nivel, estamos hablando de la palabra escrita, muy diferente a ver lo que es un don. Y un don tampoco puede contradecir la letra. Es decir, todo, si alguien profetiza, no puede contradecir la letra. Es decir, hay que tener discernimiento al grado que se pueden juzgar los profetas y se pueden juzgar las profecías. Es decir, la profecía, no al que está profetizando. Dicen, juzguen la profecía. Entonces, qué importante que el que tiene profecía tenga el don, que tenga puntería en lo que está hablando, ¿verdad? Y que el que está oyendo tenga unción para saber si es cierto, ¿verdad? Y la unción dará testimonio. Entonces, quiere decir que tienen que haber catadores con unción, que sí la atinan cuando alguien está diciendo algo que es de Dios, o cuando no. Dice, pero lo que dijo no encaja bíblicamente y entender, y para eso tenemos que ser manejadores de doctrina. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que ya dejar las doctrinas elementales y crecer a lo profundo, a doctrina más sólida. Entonces, cuando hablamos de las bases elementales, estamos hablando de toda la doctrina, para luego entrar a cuestiones más profundas. De eso estuvimos hablando en cuanto a los misterios y tocamos algo en cuanto a eso. Entonces, el secreto de la palabra escrita, es decir, va a poder ver, va a poder entender lo que está escrito. Ahora, el otro nivel que estábamos viendo, que nos estaba dando la enseñanza, la estructura que estábamos viendo, don profético. Romanos 12:6, Biblia textual. De manera que teniendo diferentes dones, los dones son diferentes. Y cada quien tiene manifestación y el Espíritu reparte como él quiere, ¿verdad? Una vez alguien me dijo, no, usted a mí me dieron todos los dones. ¿Será? Bueno, sería, a quien se le mueven los dones así son profetas. Normal. Entonces, pero dice, diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si es el de profecía, úsenlo según la analogía de la fe. Entonces, toca que ver que estemos fluyendo, y es fluir en fe, y que se nos active. Dice que anhelemos los mejores dones, dice la Biblia, y que profeticéis. Y ojalá que todos profetizaran, dijo Pablo. Pues qué lindo fuera, ¿verdad? Pero no todos. El don, aparte de ser que se nos es dado, también son impulsos que tiene que reaccionar nuestra naturaleza creyendo lo que el Señor está diciendo. Y hay distintas maneras en que Dios da. Yo me acuerdo hace muchos años, en la iglesia donde estuve, pero hace muchos años, yo era muy curioso, todavía lo soy. Pero cuando profetizaba a alguien, yo le iba a preguntar, ¿y qué sintió? ¿Y por qué usted dijo que el Señor decía eso? Pero no en el sentido de cuestionar, sino en el sentido de querer entender y aprender. Y cada quien me daba una versión diferente. Mire, vi una visión, en la visión el Señor me mostró esto, entonces a través de lo que me mostró, profeticé. Y cada quien, no, me puso el Señor una palabra y de ahí esa palabra se amplió. ¿Y qué sintió? Algunos sentían y otros no sentían. Pero eso ya es adicional. Y llegó un momento en que en su misericordia, fíjese que yo estaba sentado y sabía quiénes profetizaban. El Señor me hablaba fulano, fulano, fulano. Pero el Señor me estaba enseñando.
Y de curiosidad fui una vez a alguien, mire hermano, mi hermana, le dije, usted tenía un mensaje. Y se puso a llorar, amigo, fíjese que tenía duda y no lo di. Y yo le digo, ¿por qué? Porque el Señor me hizo sentir que usted iba a profetizar. Entonces, hay quien que siente la unción, pero hay que tiene cinco razones para no darla. ¿Verdad? Entonces, el miedo, la vergüenza, el temor, el que dirán, bueno, ya agregue la quinta, ¿verdad? Entonces, pero Dios, definitivamente, ¿hay algún peluquero acá? ¿Alguien que corte pelo? Mire, ¿cómo le va al primero? A su primer cliente. Miren, el primer cliente es trasquilado. Bueno, cuando usted agarró el timón, pues, hasta mascando chicle, platicando, así va, no, ¿qué? Mire, cuando se está empezando algo, bueno, cuando el niño está empezando a caminar, ¿cómo va? Está empezando a caminar, está desarrollando y ejercitando algo que es nuevo. Pero ya cuando una persona está ejercitada, ya habla, ya dice, y hasta cantadito lo dice. Entonces, es decir, cada quien tiene que utilizar bien su machete. Dice la Biblia, si alguien toca la trompeta, que la toque bien, que no dé un sonido incierto, sino quién se va a preparar para la batalla. Entonces, el que profetiza, trae un mensaje, hablando de don, tiene que tener claridad al grado de lo que se está diciendo y hablar el mensaje como Dios se lo está dando. Amén. Pero ya empieza a ejercitarse al grado que empieza a hablar normalmente el mensaje que el Señor le da. Aparte de la interpretación, cuando es interpretación, pues alguien habló lenguas, dice profecía. Cuando hablamos de profecía, alguien empieza a hablar sin hablar lenguas. Eso es profecía. Pero cuando ya es que alguien está interpretando, alguien habló las lenguas por allá y de repente aquí el otro vino y interpretó el mensaje. Pero esos temas los van a estar manejando en la escuela de discipulado los hermanos. Entonces, hay diferentes movimientos en eso, pero también hay personas que los pueden utilizar un poco más agudos, que se mueven en él, don de ciencia y don de sabiduría. Y eso se mueve mucho en un profeta. Ahora, entonces, pero la profecía, nos toca que ver algunos detalles acá. Fíjese que la profecía, 1 Corintios 14:3, se quedó atrancada la pantalla, pero vamos a ver si reacciona. Entonces, el versículo que quiero leerle dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortación y consuelo. Dentro de eso tiene que encajarse el mensaje profético. Es decir, si alguien va a hablar, no le va a pasar el tráiler y la planadora a alguien, no, Dios viene para edificar. Dios, así dice, para edificación, para exhortar. Hijo mío, así dice el Señor, y empieza el Señor a exhortarte y a motivarte y a consolarte. Si hay momentos difíciles que tú sabes y Dios sabe, Él puede decir, estás pasando por esto y esto y esto, pero así te dice el Señor. Y viene ya consuelo, pero también ya apegado, asociado a un enfoque de lo que sería don de ciencia. Bueno, entonces, sigamos viendo acá. Entonces, el oficio profético muy diferente. Deteniendo, dice Hechos 21, 10, 11, recuérdense que habían profetas del antiguo pacto, pero hay profetas del nuevo pacto. Y dentro de los nuevos ministerios, Efesios capítulo 4, y dice, Él mismo ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Y luego habla de ministerios magisterial, que abre oídos. Es decir, los maestros van a abrir oídos para que haya entendimiento. Pero
Número 2, ¿dónde está el anillo de compromiso? Pastores que preparan a una iglesia para el matrimonio. ¿Cuántos saben que la iglesia se va a casar con Cristo? Entonces están encargados de preparar un pueblo bien dispuesto para la venida de Cristo. Pero entre la mano sobresale uno de los dedos. Y son ministerios que Dios usa bastante en manifestaciones de poder. Sobresale, ministerio evangelístico. Y luego, profético. Y luego, ministerios apostólicos que trabajan en la doctrina, en la enseñanza y con los demás ministerios. Entonces, son diferentes funciones, pero como no es el tema para desarrollarlo, entonces solamente lo enfoco un poco. Entonces, hay un prototipo de la iglesia profética. Es decir, hay un panorama. Por ejemplo, en la iglesia de Antioquía, ¿qué había? Maestros y profetas. En la iglesia de Jerusalén había un movimiento apostólico. Pero en el otro grupo se habían desarrollado increíblemente un montón de profetas. Pero eran muy curiosos, profetas y maestros. Un profeta debe ser alguien que maneja bien la enseñanza. Un profeta debe ser alguien que maneja bien la doctrina. Fíjense. Entonces son ángulos muy interesantes. Tal vez me ayudas, Leonardo. Ir entendiendo un panorama en cuanto al mover dones, entender que tenemos la palabra profética que alumbra en lugar oscuro, tenemos la palabra escrita, lo profético. Tenemos el movimiento carismático en sus distintas funciones.